Hola a todos y muchas gracias por seguirnos acompañando en TV Morfosis Colombia, la televisión pública frente al reto de las plataformas y el ecosistema digital. Son ustedes muy amables por estar con nosotros a través de las distintas plataformas por donde se está emitiendo esta señal desde Bogotá, Colombia, desde la Universitaria Agustiniana. Veamos el video que nos presenta el tema de este programa. Televisión universitaria en Colombia, un formato de una década. Canal Zoom, el medio de comunicación de los universitarios. Una alternativa que nació hace 10 años para ser la voz del sector más creativo del país. ¿Cómo empoderar las producciones universitarias para su consumo nacional? ¿Pueden los modelos culturales y educativos tener mayor impacto y apoyo del sector público? Este es un tema que muchos de los aquí presentes y seguramente quienes están del otro lado de las pantallas en sus hogares lo sentimos muy cerca en el corazón por todo lo que representa el trabajo que se ha desarrollado desde Canal Nacional Universitario en procura precisamente de llevarle al país, a Colombia y en general a América Latina una alternativa distinta de televisión. Veamos con quién vamos a conversar al respecto en la tarde de hoy. Eduardo Noriega, Bogotá. Y en general a América Latina una alternativa distinta de televisión. Veamos con quién vamos a conversar al respecto en la tarde de hoy. Eduardo Noriega, Bogotá. Abogado de la Universidad Externado de Colombia, experto en asuntos públicos y exsecretario general de ICFEX, ICETEX y del Ministerio de Educación Nacional. Excomisionado nacional de televisión en representación de las universidades colombianas por la Comisión Nacional de Televisión. Consultor en temas de telecomunicaciones, abogado de la Universidad Externado de Colombia, experto en asuntos públicos y exsecretario general de ICFEX, ICETEX y del Ministerio de Educación Nacional. Excomisionado nacional de televisión en representación de las universidades colombianas por la Comisión Nacional de Televisión. Consultor en temas de telecomunicaciones. Germán Pérez, Bogotá, Colombia. Comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana, especialista en producción ejecutiva, diseño y gestión de contenidos, director de radio, cine, teatro y televisión, miembro del Consejo Directivo. Germán Pérez, Bogotá, Colombia. Comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana, especialista en producción ejecutiva, diseño y gestión de contenidos, director de radio, cine, teatro y televisión, miembro del Consejo General del Canal Universitario Nacional, Zoom. Roberto Escalante, Ciudad de México, México. Doctor honoris causa por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Doctor en Desarrollo Rural por la Universidad de Londres, general del Canal Universitario Nacional, Zoom. Roberto Escalante, Ciudad de México, México. Doctor honoris causa por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Doctor en Desarrollo Rural por la Universidad de Londres. Tiene una maestría en Desarrollo Agrario en la Universidad de Londres y una licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL. Tiene una maestría en Desarrollo Agrario en la Universidad de Londres y una licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL. Valencia, España. Profesor titular de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia. Presidente del Grupo de Trabajo de Comunicación Audiovisual y Multimedia de CRUE y secretario general de la Asociación de Televisiones Educativas y Valencia, España. Profesor titular de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia.
presidente del Grupo de Trabajo de Comunicación Audiovisual y Multimedia de CRUE y secretario general de la Asociación de Televisiones Educativas y Muy bien, esos eran los videos que nos presentaban a nuestros invitados en la tarde de hoy. Y a manera de contextualización, me permito su paciencia para en un par de minutos comentarles que antes de Zoom, ya la televisión en Colombia, la universidad había... Muy bien, esos eran los videos que nos presentaban a nuestros invitados en la tarde de hoy. Y a manera de contextualización, me permito su paciencia para en un par de minutos comentarles que antes de Zoom, ya la televisión en Colombia, la universidad colombiana, la Universidad Javeriana, con educadores de hombres nuevos en la década de los 70 en Televisión Nacional, el aporte de la Universidad de Antioquia en Teleantioquia y en sus inicios, la Universidad del Valle con la maravillosa serie documental Rostros y Rastros, la Universidad Autónoma del Caribe, la Universidad del Norte, la Unicolombiana, la Universidad Javeriana con educadores de hombres nuevos en la década de los 70 en Televisión Nacional, el aporte de la Universidad de Antioquia en Teleantioquia y en sus inicios, la Universidad del Valle con la maravillosa serie documental Rostros y Rastros, la Universidad Autónoma del Caribe, la Universidad del Norte, la UNIVE, y en general en la televisión pública regional y nacional, la universidad ha estado muy presente. Pero estos eran esfuerzos loables, importantes, pero de alguna manera diseminados, individuales. Hasta que hace ya un poco, y en general en la televisión pública regional y nacional, la universidad ha estado muy presente. Pero estos eran esfuerzos loables, importantes, pero de alguna manera diseminados, individuales. Hasta que hace ya poco más de 10 años, en un encuentro nacional de televisión educativa que tuvo lugar en la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en Bogotá, el entonces comisionado de la televisión en Colombia, miembro de la Comisión Nacional de la Televisión en Colombia en representación de las universidades, el doctor Eduardo Noriega, más de 10 años, en un encuentro nacional de televisión educativa que tuvo lugar en la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en Bogotá, el entonces comisionado de la televisión en Colombia, miembro de la Comisión Nacional de la Televisión en Colombia en representación de las universidades, el doctor Eduardo Noriega, la idea de organizarnos las instituciones alrededor de un canal nacional universitario. Doctor Noriega, buenas tardes. ¿Qué recordamos de esa época? Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes a todos los invitados. La idea de organizarnos las instituciones alrededor de un canal nacional universitario. Doctor Noriega, buenas tardes. ¿Qué recordamos de esa época? Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes a todos los invitados, a los estudiantes. Yo ahora que oía a Alfredo mencionar la historia, recordaba con precisión que él y Germán Pérez, que es el actual gerente del canal Zoom, son parte de esa historia, tienen un vínculo muy estrecho a los estudiantes. Yo ahora que oía a Alfredo mencionar la historia, recordaba con precisión que él y Germán Pérez, que es el actual gerente del canal Zoom, son parte de esa historia, tienen un vínculo muy estrecho de esas universidades, y el proceso de construcción, de creación del canal Zoom de esas universidades y el proceso de construcción, de creación del canal Zoom universitario fue un proceso colectivo en el que participaron todas las universidades del país. Yo diría que de manera más activa las universidades de las regiones, las universidades de la costa coordinadas por la Universidad del Norte tuvieron una presencia muy universitario. Fue un proceso colectivo en el que participaron todas las universidades del país. Yo diría que de manera más activa las universidades de las regiones, las universidades de la costa coordinadas por la Universidad del Norte tuvieron una presencia muy importante, y eso hizo posible ese proyecto que surgió en el año 2006, lo cual nos daría un poco más de 10 años, Germán,
como un proyecto colectivo que nació y eso hizo posible ese proyecto que surgió en el año 2006, lo cual nos daría un poco más de 10 años, Germán, como un proyecto colectivo que nació con las facultades de comunicación, participó muy directamente AFACON, con las facultades de educación y con los medios de las universidades. Hicimos unas reuniones regionales que permitieron hacer una consulta con las facultades de comunicación, participó muy directamente AFACON, con las facultades de educación y con los medios de las universidades. Hicimos unas reuniones regionales que permitieron hacer una consulta, los aportes de estas universidades y se concibió el proyecto desde el punto de vista jurídico, institucional, como un proyecto muy importante en ese momento para el país porque tenía el siguiente significado. Alfredo mencionaba la Comisión Nacional de Aportes de estas universidades y se concibió el proyecto desde el punto de vista jurídico, institucional, como un proyecto muy importante en ese momento para el país porque tenía el siguiente significado. Alfredo mencionaba la Comisión Nacional de... pero fue el resultado del proceso constituyente del año 1991, que para los extranjeros fue una Asamblea Nacional Constituyente que se hizo, pero fue el resultado del proceso constituyente del año 1991, que para los extranjeros fue una Asamblea Nacional Constituyente que se hizo de conciliación del país, de integración de unos grupos alzados en armas. Se convocó la Asamblea y se produjo la Constitución de 1991 que trajo muchas nuevas instituciones democráticas, instrumentos, garantías, conciliación del país, de integración de unos grupos alzados en armas. Se convocó la Asamblea y se produjo la Constitución de 1991 que trajo muchas nuevas instituciones democráticas, instrumentos, garantías, como un servicio público y la necesidad de que ese servicio público fuera como un servicio público y la necesidad de que ese servicio público fuera Estado con criterios de autonomía. Se creó la Comisión Nacional de Televisión, esa autonomía lo era en relación con los poderes políticos, con los poderes económicos, con el gobierno de turno, para garantizar justamente la independencia de la Estado con criterios de autonomía. Se creó la Comisión Nacional de Televisión, esa autonomía lo era en relación con los poderes políticos, con los poderes económicos, con el gobierno de turno, para garantizar justamente la independencia de la televisión, descrita en ese entonces por los miembros de la Asamblea como un servicio, como el servicio o como el medio de comunicación mejor que mayor impacto generaba en la opinión, en la ciudadanía y que tenía visión descrita en ese entonces por los miembros de la Asamblea como un servicio, como el servicio o como el medio de comunicación mejor que mayor impacto generaba en la opinión, en la ciudadanía y que teníamos de hábitos de consumo. Por esa importancia estratégica para la democracia de la televisión, se concibió su manejo como un manejo autónomo, lo cual nos permitía aproximarnos en términos de diálogo de manera muy fácil a las universidades de hábitos de consumo. Por esa importancia estratégica para la democracia de la televisión, se concibió su manejo como un manejo autónomo, lo cual nos permitía aproximarnos en términos de diálogo de manera muy fácil a las universidades, desde su creación autónomas por definición, detentadoras de esa autonomía en tanto generadoras
del conocimiento y esa alianza entre las universidades como generadoras del saber y el servicio público, desde su creación, autónomas por definición, detentadoras de esa autonomía en tanto generadoras del conocimiento, y esa alianza entre las universidades como generadoras del saber y el servicio público, con esas características que señalaba, también manejado autónomamente, permitió el nacimiento institucional del Canal Zoom universitario, como una apuesta para que desde las universidades se le mostrara a todo el país cuál era el nivel de desarrollo, con esas características que señalaba, también manejado autónomamente, permitió el nacimiento institucional del Canal Zoom universitario, como una apuesta para que desde las universidades se le mostrara a todo el país cuál era el nivel de desarrollo del conocimiento al interior de cada universidad, mostrarle al país cómo era cada universidad, y yo diría que en un esquema de generosidad y de solidaridad se mostraran las universidades entre ellas sus niveles de desarrollo, lo que permitía del conocimiento al interior de cada universidad, mostrarle al país cómo era cada universidad, y yo diría que en un esquema de generosidad y de solidaridad se mostraran las universidades entre ellas sus niveles de desarrollo, lo que permitía recursos humanos, de recursos docentes, de recursos estudiantiles, y un intercambio realmente rico, productivo, que además debía contribuir al desarrollo y al mejoramiento del nivel de toda la televisión, de recursos humanos, de recursos docentes, de recursos estudiantiles, y un intercambio realmente rico, productivo, que además debía contribuir al desarrollo y al mejoramiento del nivel de toda la televisión del país. Doctor Noriega, usted ha mencionado que Canal Nacional Universitario fue siempre producto de una creación colectiva. Colectivo fue lo que se vio el 10 y 11 de octubre del año 2006 en el Encuentro Nacional de Televisión Educativa que tuvo lugar en Barranquilla, y esas fechas están en la historia del país. Doctor Noriega, usted ha mencionado que Canal Nacional Universitario fue siempre producto de una creación colectiva. Colectivo fue lo que se vio el 10 y 11 de octubre del año 2006 en el Encuentro Nacional de Televisión Educativa que tuvo lugar en Barranquilla, y esas fechas están en la historia. Ante ese encuentro se emitió la señal de prueba de Canal Zoom. Fue una transmisión de 24 horas ininterrumpidas, donde participaron muchísimas universidades de Colombia con sus contenidos, y fue ese proceso de producción. Ante ese encuentro se emitió la señal de prueba de Canal Zoom. Fue una transmisión de 24 horas ininterrumpidas, donde participaron muchísimas universidades de Colombia con sus contenidos, y fue ese proceso de producción por el entonces director de la Unidad de Medios de la Universidad Central y hoy gerente del Canal Nacional Universitario, Germán Pérez. Doctor Pérez, ¿qué recuerda de esa historia? Mucho. Una historia que 10 años después, y que como bien ilustró de manera magnífica el doctor, por el entonces director de la Unidad de Medios de la Universidad Central y hoy gerente del Canal Nacional Universitario, Germán Pérez. Doctor Pérez, ¿qué recuerda de esa historia? Mucho. Una historia que 10 años después, y que como bien ilustró de manera magnífica el doctor Eduardo Noriega, nos permitía a todos pensar en que podíamos cumplir esos sueños que teníamos desde la universidad. Podíamos proyectar una sociedad del conocimiento desde las universidades, y con mucho gusto asumí la tarea, doctor Eduardo Noriega, nos permitía a todos pensar en que podíamos cumplir esos sueños que teníamos desde la universidad. Podíamos proyectar
una sociedad del conocimiento desde las universidades. Y con mucho gusto asumí la tarea. Y una de las maneras de demostrar que lo podíamos hacer era precisamente haciendo esa señal de prueba a la cual llegamos a más de 100 países en ese momento, con la participación de la Universidad del Norte y la dirección del Centro Audiovisual de la Universidad del Norte, presidido precisamente. Y una de las maneras de demostrar que lo podíamos hacer era precisamente haciendo esa señal de prueba a la cual llegamos a más de 100 países en ese momento, con la participación de la Universidad del Norte y la dirección del Centro Audiovisual de la Universidad del Norte, presidido precisamente por Alfredo Sabat. Y allí recuerdo que toda esa semana tuvimos que trabajar con Fabián Oliveros, el director del programa de Cine y Televisión y Comunicación de Uniagustiniana, y otro grupo de personas, porque era curioso pensar, por Alfredo Sabat. Y allí recuerdo que toda esa semana tuvimos que trabajar con Fabián Oliveros, el director del programa de Cine y Televisión y Comunicación de Uniagustiniana, y otro grupo de personas, porque era curioso pensar en que nadie le tenía como la fe a esa posibilidad. Más de uno pensó que esto era una idea de unos loquitos, y seguimos siéndolo como tal, para poder meterse en este tipo de proyectos, y que seguramente iba a ser una veleidad de 24 horas. Y a partir de allí, en que nadie le tenía como la fe a esa posibilidad. Más de uno pensó que esto era una idea de unos loquitos, y seguimos siéndolo como tal, para poder meterse en este tipo de proyectos, y que seguramente iba a ser una veleidad de 24 horas. Y a partir de allí, en el buen sentido de la palabra, que había una televisión universitaria y que había una posibilidad de ser alternativa en la generación de sentido hacia lo público, de conocimiento, de pertenencia, de trabajar nuevos formatos, de trabajar en el buen sentido de la palabra, que había una televisión universitaria y que había una posibilidad de ser alternativa en la generación de sentido hacia lo público, de conocimiento, de pertenencia, de trabajar nuevos formatos, de trabajar nuevos. Insertamos en un modelo bastante particular, donde nuestra señal es satelital, pero se distribuye por cable operador. Y eso nos ha permitido llegar a un año como el actual, en el que nos reconocen en el contexto internacional y que ahora necesitamos hacer, en el buen sentido, nos insertamos en un modelo bastante particular, donde nuestra señal es satelital, pero se distribuye por cable operador. Y eso nos ha permitido llegar a un año como el actual, en el que nos reconocen en el contexto internacional y que ahora necesitamos hacer, en el buen sentido nacional, para que reafirmemos este proyecto. Esperamos que 10 años a futuro, por lo pronto, trabajar en esos próximos 10 años y los que vendrán. Lo que más recuerdo fue ese trabajo y ese entusiasmo, y el entusiasmo que también produjo la señal, al punto que nosotros la teníamos proyectada nacional, para que reafirmemos este proyecto. Esperamos que 10 años a futuro, por lo pronto, trabajar en esos próximos 10 años y los que vendrán. Lo que más recuerdo fue ese trabajo y ese entusiasmo, y el entusiasmo que también produjo la señal, al punto que nosotros la teníamos proyectada. Pero cuando los miembros de la comisión nos dijeron que estaban recibiendo bastante reporte de sintonía en muchos países del mundo, no solamente colombianos, sino que estaban recibiendo la señal, ¿por qué no le sumamos 2 horas más? Y nosotros lo hicimos. Y así, como dice Alfredo, cuando los miembros de la comisión nos dijeron que estaban recibiendo bastante reporte de sintonía en muchos países del mundo, no solamente colombianos, sino que estaban recibiendo la señal, ¿por qué no le sumamos 2 horas más? Y nosotros lo hicimos. Y así, como dice Alfredo, cuando nos dimos cuenta, y excúsenme la frase tan coloquial, songo sorongo, estuvimos transmitiendo en vivo y en directo 24 horas. Y ahora lo estamos haciendo también de manera ininterrumpida. Nos pudiéramos poner aquí nostálgicos, doctor Pérez, pero sumemos la firma del acta de constitución. Nos dimos cuenta
y excúsenme la frase tan coloquial, Songo Sorongo, estuvimos transmitiendo en vivo y en directo 24 horas. Y ahora lo estamos haciendo también de manera ininterrumpida. Nos pudiéramos poner aquí nostálgicos, doctor Pérez, pero sumemos la firma del acta de Bucaramanga después de un periodo de prueba que es de allí de donde viene entonces digamos, el cumpleaños oficial de los 10 años de Zoom, pero siendo realistas tendríamos que volver hasta 2006 para referirnos a esa señal de prueba. Y toda la evolución, pues por supuesto que en estos años ha tenido Zoom con su Bucaramanga, después de un periodo de prueba que es de allí de donde viene entonces digamos, el cumpleaños oficial de los 10 años de Zoom, pero siendo realistas tendríamos que volver hasta 2006 para referirnos a esa señal de prueba. Y toda la evolución, pues por supuesto que en estos años ha tenido Zoom sino con los resultados que lo han acompañado alrededor de premios tan importantes como los India Catalina, reconocimientos internacionales como los que ha obtenido y la participación directa de Canal Zoom en entidades de tanto prestigio y tanta importancia internacional como sino con los resultados que lo han acompañado alrededor de premios tan importantes como los India Catalina, reconocimientos internacionales como los que ha obtenido y la participación directa de Canal Zoom en entidades de tanto prestigio y tanta importancia internacional como la Americanas ATI, de quien tenemos un representante, Miquel Francés, y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, con quien nos acompaña Roberto Escalante. Doctor Escalante, ejemplos como los de Canal Zoom, en donde se está mostrando la Americanas ATI, de quien tenemos un representante, Miquel Francés, y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, con quien nos acompaña Roberto Escalante. Doctor Escalante, ejemplos como los de Canal Zoom, en donde se está mostrando desde las universidades y a partir precisamente de la producción e intercambio de saberes y contenidos audiovisuales, se han replicado, se han visto en otras instancias en América Latina y el Caribe? Bueno, ciertamente, bueno, antes que nada, desde las universidades y a partir precisamente de la producción e intercambio de saberes y contenidos audiovisuales, se han replicado, se han visto en otras instancias en América Latina y el Caribe. bueno, ciertamente, bueno, antes que nada quiero agradecer a la TV Zoom y muy particularmente a Germán Pérez por la amable invitación que me turnó para poder estar aquí presente, y saludo a mis colegas que me acompañan en el programa y a todo el público y a las autoridades de la Universidad Agustiniana. Quiero agradecer a la TV Zoom y muy particularmente a Germán Pérez por la amable invitación que me turnó para poder estar aquí presente, y saludo a mis colegas que me acompañan en el programa y a todo el público y a las autoridades de la Universidad Agustiniana. En América Latina, la televisión universitaria está teniendo cada vez mayor importancia, y creo que es una oportunidad grande, imperdible, que hay que aprovechar. En América Latina, la televisión universitaria está teniendo cada vez mayor importancia, y creo que es una oportunidad grande, imperdible, que hay que aprovechar. Las universidades son una de las pocas instituciones que la sociedad sigue reconociendo como instituciones creíbles. Este creo que es un tema, me parece, muy importante. Las universidades son una de las pocas instituciones que la sociedad sigue reconociendo como instituciones creíbles. Este creo que es un tema, me parece, muy importante. El segundo atributo que tienen las universidades es que son las que generan el conocimiento, el nuevo conocimiento acerca de los problemas que enfrentan las sociedades. Entonces,
Yo creo que el segundo atributo que tienen las universidades es que son las que generan el conocimiento, el nuevo conocimiento acerca de los problemas que enfrentan las sociedades. Entonces, yo creo que la televisión pública, que no es la única voz hoy día, porque hay muchas otras voces o muchos otros espacios que tienen el micrófono hoy día, toda la parte digital, a la cual sobre todo la televisión pública, que no es la única voz hoy día, porque hay muchas otras voces o muchos otros espacios que tienen el micrófono hoy día, toda la parte digital, a la cual sobre todo hoy tienen mucha propensión a usarlos. La televisión sigue siendo el espacio de diálogo con la sociedad más importante. Entonces, la televisión pública y la televisión hoy tienen mucha propensión a usarlos. La televisión sigue siendo el espacio de diálogo con la sociedad más importante. Entonces, la televisión pública y la televisión importante para la sociedad tienen una oportunidad extraordinaria para crecer, para hacer mejor las cosas, importante para la sociedad, tienen una oportunidad extraordinaria para crecer, para hacer mejor las cosas. Me parece generar realmente interés en las audiencias de que vale la pena escucharlas. América Latina y el Caribe tienen una agenda muy importante, muy clara. No hay que, me parece, generar realmente interés en las audiencias de que vale la pena escucharlas. América Latina y el Caribe tienen una agenda muy importante, muy clara. No hay que perderse, no hay que investigar demasiado. América Latina, las comunidades latinoamericanas y caribeñas, me refiero a las grandes poblaciones, tienen necesidad de comer bien, tienen necesidad de tener seguridad, tienen necesidad de tener buena educación. No hay que perderse, no hay que investigar demasiado. América Latina, las comunidades latinoamericanas y caribeñas, me refiero a las grandes poblaciones, tienen necesidad de comer bien, tienen necesidad de tener seguridad, tienen necesidad de tener buena educación, de que el medio ambiente esté en buenas condiciones. Y las universidades, entonces, que están trabajando sobre estos temas, que son creíbles por la sociedad, tienen que dedicarse a producir programas de que el medio ambiente esté en buenas condiciones. Y las universidades, entonces, que están trabajando sobre estos temas, que son creíbles por la sociedad, tienen que dedicarse a producir programas les interese a la sociedad, pero sobre todo con una característica me parece muy importante, que no se están hablando a sí mismas, que le están hablando a la sociedad. En la UDUAL tenemos la experiencia en donde les interese a la sociedad, pero sobre todo con una característica me parece muy importante, que no se están hablando a sí mismas, que le están hablando a la sociedad. En la UDUAL tenemos la experiencia en donde muchas universitarias opinan que no entienden a los universitarios, hablan un lenguaje oscuro, hablan un lenguaje complejo que solamente ellos entienden, ¿no? Y esto no ayuda. Entonces, la televisión universitaria tiene que ser universitarias, opinan que no entienden a los universitarios, hablan un lenguaje oscuro, hablan un lenguaje complejo que solamente ellos entienden, ¿no?
Y esto no ayuda. Entonces, la televisión universitaria tiene que ser social, una televisión que dialogue con la sociedad y que lo haga de una manera entendible. Interesantes los puntos que ha tocado doctor Escalante. Se ha referido a la credibilidad que tienen las universidades y también a la posibilidad que desde la social, una televisión que dialogue con la sociedad y que lo haga de una manera entendible. Interesantes los puntos que ha tocado doctor Escalante. Se ha referido a la credibilidad que tienen las universidades y también a la posibilidad que desde la genere nuevo conocimiento, experimentación. Y en ese sentido, aprovechando la presencia de Miquel Francés, secretario general de la Asociación de Televisiones Educativas Iberoamericanas, ATI, pero también director del taller de audiovisuales de la Universidad de Valencia y un experto a nivel internacional en forma que genere nuevo conocimiento, experimentación. Y en ese sentido, aprovechando la presencia de Miquel Francés, secretario general de la Asociación de Televisiones Educativas Iberoamericanas, ATI, pero también director del taller de audiovisuales de la Universidad de Valencia y un experto a nivel internacional en formas de divulgación científica. Con toda esa experiencia, doctor Francés, desde precisamente la televisión universitaria, ¿cómo podemos experimentar, fomentar el que aparezcan nuevos formatos, sobre todo encaminados a que, en línea de lo que comentaba el doctor Escalante, de divulgación científica, con toda esa experiencia, doctor Francés, desde precisamente la televisión universitaria, ¿cómo podemos experimentar, fomentar el que aparezcan nuevos formatos, sobre todo encaminados a que, en línea de lo que comentaba el doctor Escalante, sea más entendible el mensaje que desde la universidad se quiere dar precisamente a una sociedad que está ávida de información con las características de seriedad que se supone se están entregando desde las universidades? ¿Cómo podemos experimentar? ¿Qué tanto lo estamos haciendo en la televisión universitaria? Sea más entendible el mensaje que desde la universidad se quiere dar precisamente a una sociedad que está ávida de información con las características de seriedad que se supone se están entregando desde las universidades. ¿Cómo podemos experimentar? ¿Qué tanto lo estamos haciendo en la televisión universitaria? Bien, lo que planteas, Alfredo, es un reto importante, un reto que siempre hemos tenido. Tal vez ahora mismo, porque hay multiplataformas, estamos emitiendo en multipantallas, etcétera, ese reto es más complejo, que duda cabe, porque cuando formateamos... Bien, lo que planteas, Alfredo, es un reto importante, un reto que siempre hemos tenido. Tal vez ahora mismo, porque hay multiplataformas, estamos emitiendo en multipantallas, etcétera, ese reto es más complejo, que duda cabe, porque cuando formateamos un relato, lo tenemos que formatear no solo para una pantalla, lo tenemos que formatear para una pantalla grande, otra más chica, otra que lo llevamos en el bolsillo, etcétera, etcétera. Eso es un reto. Hasta ahora lo fácil en televisión que ha sido formatear entretenimientos, un relato, lo tenemos que formatear no solo para una pantalla, lo tenemos que formatear para una pantalla grande, otra más chica, otra que lo llevamos en el bolsillo, etcétera, etcétera. Eso es un reto. Hasta ahora lo fácil en televisión que ha sido formatear entretenimiento. ¿Cuál era el eslogan de la televisión inicial? Todos lo sabemos, ¿no? Formar, enseñar y lo que es entretener, ¿no? Bien. ¿Qué es de esos inicios, qué es lo que queda? Pues sobre todo queda... ¿Cuál era el eslogan de la televisión inicial? Todos lo sabemos, ¿no? Formar, enseñar y lo que es entretener, ¿no? Bien. ¿Qué es de esos inicios, qué es lo que queda? Pues sobre todo queda, sobre todo un entretenimiento que va más allá de la ficción que genera valores, sino show, ¿no? Entonces, yo creo que desde
el espacio universitario, desde la comunicación de rigor pública, que es nuestro servicio, debemos de hacer un ejercicio sustancial, sobre todo un entretenimiento que va más allá de la ficción que genera valores, sino show, ¿no? Entonces, yo creo que desde el espacio universitario, desde la comunicación de rigor pública, que es nuestro servicio, debemos de hacer un ejercicio sustancial en generar formatos nuevos que realmente lleguen a esa fragmentación de audiencia que hoy tenemos, que lleguen a todos los sectores. Antes había una televisión generalista. Las televisiones generalistas cada vez tienen menos hueco, menos ubicación. Por lo tanto, nosotros tenemos un espacio muy claro, en generar formatos nuevos que realmente lleguen a esa fragmentación de audiencia que hoy tenemos, que lleguen a todos los sectores. Antes había una televisión generalista. Las televisiones generalistas cada vez tienen menos hueco, menos ubicación. Por lo tanto, nosotros tenemos un espacio muy claro, comunicar, informar, entretener. Bueno, claro, tenemos que utilizar narrativas inteligibles, fáciles. O sea, no tenemos que renunciar al entretenimiento, qué duda cabe. Hay muchas ficciones que enseñan, que divulgan ciencia. No debemos renunciar a eso, claro, es más costoso para informar, entretener. Bueno, claro, tenemos que utilizar narrativas inteligibles, fáciles. O sea, no tenemos que renunciar al entretenimiento, qué duda cabe. Hay muchas ficciones que enseñan, que divulgan ciencia. No debemos renunciar a eso, claro, es más costoso para una que tiene unas infraestructuras muchísimo más reducidas que los grandes canales. Y en ese sentido yo creo que tenemos un espacio. Tal vez Iberoamérica ha ido delante porque el sistema televisivo general se ha centrado más en el espacio privado y el espacio público ha quedado más en que tiene unas infraestructuras muchísimo más reducidas que los grandes canales. Y en ese sentido yo creo que tenemos un espacio. Tal vez Iberoamérica ha ido delante porque el sistema televisivo general se ha centrado más en el espacio privado y el espacio público ha quedado más en la órbita de las universidades, en la órbita de gobiernos regionales. No hay un espacio público tan grande como en el caso europeo, donde sí tenemos desde el inicio televisiones de servicio público, televisiones públicas importantes y potentes, ¿no? Bueno, Televisión Española, en la órbita de las universidades, en la órbita de gobiernos regionales. No hay un espacio público tan grande como en el caso europeo, donde sí tenemos desde el inicio televisiones de servicio público, televisiones públicas importantes y potentes, ¿no? Bueno, Televisión Española, absorbían de alguna manera en toda la parte de la paleotelevisión y neotelevisión, es decir, hasta que llega la digitalización, la web TV y demás, que absorbían ese espacio. Entonces, las universidades tenían, pero sobre todo absorbían de alguna manera en toda la parte de la paleotelevisión y neotelevisión, es decir, hasta que llega la digitalización, la web TV y demás, que absorbían ese espacio. Entonces, las universidades tenían, pero sobre todo estaban dentro de la BBC, dentro de Televisión Española, había programas educativos. Por lo tanto, las universidades, en el caso español, en el modelo europeo, que es donde nos ubicamos, empezamos a navegar un poco cuando realmente empezamos a digitalizarnos, a fraccionarse las audiencias y a ver muchos más canales. Yo me acuerdo perfectamente cuando montamos la plataforma dentro de la BBC, dentro de Televisión Española, había programas educativos. Por lo tanto, las universidades, en el caso español, en el modelo europeo, que es donde nos ubicamos, empezamos a navegar un poco cuando realmente empezamos a digitalizarnos, a fraccionarse las audiencias y a ver muchos más canales. Yo me acuerdo perfectamente cuando montamos la plataforma, una plataforma en 2008, cuando acababa de salir YouTube, que era como una OTT inicial, era eso, más o menos, que después se le llamó OTT, ¿no? Y ahí estamos, ¿no?, adaptándonos día a día. Pero el esfuerzo que tenemos es generar narrativas fáciles, inteligibles. Dijo una plataforma en 2008, cuando acababa de salir YouTube, que era como una OTT inicial, era eso, más o menos, que después se le llamó OTT, ¿no? Y ahí estamos, ¿no?, adaptándonos día a día. Pero el esfuerzo que tenemos es generar narrativas
fáciles, inteligibles, para explicar esa complejidad que es el discurso científico y el discurso cultural. El discurso cultural es más fácil, tal vez, pero la comunicación científica es más difícil. Y acabo. Nosotros desde CRUE Universidades Españolas estamos coordinando un proyecto que emite Televisión Española y el Canal Internacional para explicar esa complejidad que es el discurso científico y el discurso cultural. El discurso cultural es más fácil, tal vez, pero la comunicación científica es más difícil. Y acabo. Nosotros desde CRUE Universidades Españolas estamos coordinando un proyecto que emite Televisión Española y el Canal Internacional, en donde los jóvenes también interactúan, en donde los científicos sobre un tema candente y importante que se enfoca en cada programa, hayan puntos de vista diferentes, en donde los jóvenes también interactúan, en donde los científicos sobre un tema candente y importante que se enfoca en cada programa, hayan puntos de vista diferentes y que se pueda interactuar y se pueda ampliar. En ese sentido, tenemos que ser innovadores y buscar aquellos científicos que comuniquen y empaticen socialmente, que es lo importante, que la sociedad lo entienda. Tal vez hay una disrupción ahí que es el gran reto, ¿no? Y que tenemos que superar. Y que se pueda interactuar y se pueda ampliar. En ese sentido, tenemos que ser innovadores y buscar aquellos científicos que comuniquen y empaticen socialmente, que es lo importante, que la sociedad lo entienda. Tal vez hay una disrupción ahí que es el gran reto, ¿no? Y que tenemos que superar. Vamos a volver con ese tema más adelante. Recuerden que este programa TV Morfosis llega a ustedes gracias a la realización del canal Zoom, la Universitaria Agustiniana y Canal 44 de Guadalajara, y una producción de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Aquí estamos hablando en entorno universitario, del canal universitario. Volver con ese tema más adelante. Recuerden que este programa TV Morfosis llega a ustedes gracias a la realización del canal Zoom, la Universitaria Agustiniana y Canal 44 de Guadalajara, y una producción de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Aquí estamos hablando en entorno universitario, del canal universitaria, y surge ahí una inquietud, doctor Noriega, que desde sus inicios ha acompañado precisamente estos esfuerzos de construcción colectiva desde las universidades de un medio de comunicación. ¿Qué es lo que entendemos por televisión universitaria? La teleuniversitaria, y surge ahí una inquietud, doctor Noriega, que desde sus inicios ha acompañado precisamente estos esfuerzos de construcción colectiva desde las universidades de un medio de comunicación. ¿Qué es lo que entendemos por televisión universitaria? La televisión de las universidades donde, y con perdón, las universidades sacamos pecho y dejamos que nuestro ego fluya comentando las investigaciones que hacemos, los libros que publicamos y lo lindas que somos por dentro, o televisión universitaria de las universidades donde, y con perdón, las universidades sacamos pecho y dejamos que nuestro ego fluya comentando las investigaciones que hacemos, los libros que publicamos y lo lindas que somos por dentro, o televisión universitaria con sentido social, en donde haya posibilidad de experimentación, en donde haya posibilidad de opinar sobre lo que está pasando en el país, en el entorno cercano, y en donde precisamente sea la mirada del universitario y de la universidad la que se plasme en ese contenido audiovisual, con sentido social, en donde haya posibilidad de experimentación, en donde haya posibilidad de opinar sobre lo que está pasando en el país, en el entorno cercano, y en donde precisamente sea la mirada del universitario y de la universidad la que se plasme en ese contenido audiovisual. Creo que todavía está inacabada, pero de la experiencia de lo que usted recuerda, por supuesto, de los inicios de Zoom y en esta evolución en que están marcando estos 10 años y un poco más, todavía cabe preguntarnos por televisión universitaria. Creo que todavía está inacabada, pero de la experiencia de lo que usted recuerda, por supuesto, de los inicios de Zoom y en esta evolución en que están marcando estos 10 años y un poco más, todavía cabe preguntarnos por
televisión universitaria o televisión de universitarios? Yo voy a hacer una afirmación un poco provocadora. No me gustan las divisiones entre clases de televisión. Para mí la televisión es única. Y debe cumplir esa finalidad que se llama... ¿O televisión de universitarios? Yo voy a hacer una afirmación un poco provocadora. No me gustan las divisiones entre clases de televisión. Para mí la televisión es única. Y debe cumplir esa finalidad que se llama... Roberto, la universidad debe plantear, la televisión debe plantear un diálogo. Ese diálogo es distinto si surge de las universidades o si surge del comercio, de la televisión comercial, porque los fines son distintos. Roberto, la universidad debe plantear, la televisión debe plantear un diálogo. Ese diálogo es distinto si surge de las universidades o si surge del comercio, de la televisión comercial, porque los fines son distintos. Hay acuerdo general en torno a que la televisión debe formar, debe educar y debe recrear. Sobre eso hay consenso. Y entonces cuando la clasificamos, lo que hacemos es cambiar los énfasis para decir la televisión. Hay acuerdo general en torno a que la televisión debe formar, debe educar y debe recrear. Sobre eso hay consenso. Y entonces cuando la clasificamos, lo que hacemos es cambiar los énfasis para decir la televisión, diálogo social. La pregunta es si en virtud de esa segmentación no le estamos dejando a la televisión comercial diálogo social. La pregunta es si en virtud de esa segmentación no le estamos dejando a la televisión comercial diálogo que debe plantear la televisión. Y por eso la televisión universitaria o la televisión de universitarios no debe dejarse marginar o arrinconar en una esquina, que usted lo que puede hacer es esto. No, desde la universidad, diálogo que debe plantear la televisión. Y por eso la televisión universitaria o la televisión de universitarios no debe dejarse marginar o arrinconar en una esquina, que usted lo que puede hacer es esto. No, desde la universidad deben hacer televisión, toda la televisión. Claro, seguramente por los temas de ciencia y tecnología, por la circunstancia de que en estos temas la universidad debe estar a la vanguardia, debe ser la vanguardia de la sociedad, deben hacer televisión, toda la televisión. Claro, seguramente por los temas de ciencia y tecnología, por la circunstancia de que en estos temas la universidad debe estar a la vanguardia, debe ser la vanguardia de la sociedad, seguramente vamos a tener unos énfasis mayores. Pero por dejarle a los empresarios la definición de los contenidos de televisión, hemos propiciado el deterioro de la televisión como medio de comunicación y como instrumento. Y lo que es la sociedad, seguramente vamos a tener unos énfasis mayores. Pero por dejarle a los empresarios la definición de los contenidos de televisión, hemos propiciado el deterioro de la televisión como medio de comunicación y como instrumento. Y lo que hemos visto es el empobrecimiento de la televisión. Esto del mayor énfasis en recreación es eso. Los reality shows son una expresión, la máxima expresión del deterioro del lenguaje televisivo y de la utilización de la televisión como instrumento. Hemos visto es el empobrecimiento de la televisión. Esto del mayor énfasis en recreación es eso. Los reality shows son una expresión, la máxima expresión del deterioro del lenguaje televisivo
y de la utilización de la televisión como instrumento. Y desde donde debemos ser capaces de replantear ese significado de la televisión como el medio de comunicación de mayor impacto, debe ser desde las universidades. Y por eso es que la televisión universitaria no se debe especializar, vale decir a veces marginar, y desde donde debemos ser capaces de replantear ese significado de la televisión como el medio de comunicación de mayor impacto, debe ser desde las universidades. Y por eso es que la televisión universitaria no se debe especializar, vale decir a veces marginar o aceptar el reto de producir todos los contenidos televisivos que sean pertinentes, que sean, pertinentes al diálogo social, que sean actuales y que estén en la cresta de la ola de los desarrollos tecnológicos. No aceptar el reto de producir todos los contenidos televisivos que sean pertinentes, que sean, pertinentes al diálogo social, que sean actuales y que estén en la cresta de la ola de los desarrollos tecnológicos y de la posibilidad de la multimodalidad y de la multiplataforma. Creo que ese es el reto hoy día de la televisión universitaria, para que entonces el top, la vara, en relación con toda la televisión, se ponga desde las universidades y no de la posibilidad de la multimodalidad y de la multiplataforma. Creo que ese es el reto hoy día de la televisión universitaria, para que entonces el top, la vara, en relación con toda la televisión, se ponga desde las universidades y no desde los empresarios. Y a donde primero debe llegar la televisión universitaria es a la televisión pública, porque, la televisión pública también es víctima de estos falsos dilemas y también se deja arrinconar. Y resulta que tanto la televisión universitaria desde los empresarios. Y a donde primero debe llegar la televisión universitaria es a la televisión pública, porque, la televisión pública también es víctima de estos falsos dilemas y también se deja arrinconar. Y resulta que tanto la televisión universitaria pública tienen el reto de no dejarle la televisión solo a la industria. Y eso es un reto que se debe aceptar y que frente al cual debemos innovar y ser imaginativos para rescatar esa fe pública. Tienen el reto de no dejarle la televisión solo a la industria. Y eso es un reto que se debe aceptar y que frente al cual debemos innovar y ser imaginativos para rescatar esa fe que no se debe de perder en ningún momento. De acuerdo con usted, doctor Noriega, y en ese sentido, y retomando igualmente lo que comentaba el doctor Escalante sobre el sentido social, la función social de la televisión como medio, Canal Nacional Universitario tiene, y ahora Germán nos detallará, que no se debe de perder en ningún momento. De acuerdo con usted, doctor Noriega, y en ese sentido, y retomando igualmente lo que comentaba el doctor Escalante sobre el sentido social, la función social de la televisión como medio, Canal Nacional Universitario tiene, y ahora Germán nos detallará ejemplos muy interesantes con series con series coproducidas como Espejo Retrovisor, Dementes, Corte Colombiano, para citar algunas, que ahora mi frágil memoria no recuerda algunas otras, en donde precisamente se ha buscado fomentar un diálogo distinto, con ejemplos muy interesantes con series con series coproducidas como Espejo Retrovisor, Dementes, Corte Colombiano, para citar algunas, que ahora mi frágil memoria no recuerda algunas otras, en donde precisamente se ha buscado fomentar un diálogo distinto con la sociedad colombiana. Uno de los problemas que afronta este tipo de televisión, doctor Noriega, en línea con lo que acaba de comentar, es que hay un fantasma que persigue, que gravita sobre la televisión, y es el famoso rating, mediciones de las cuales tendremos la sociedad colombiana.
Uno de los problemas que afronta este tipo de televisión, el doctor Noriega, en línea con lo que acaba de comentar, es que hay un fantasma que persigue, que gravita sobre la televisión, y es el famoso rating. Mediciones de las cuales tendremos opciones posibles y se acabaría este programa y no terminaríamos si nos enfrascáramos en él, porque están basadas en unas lógicas de mercado y de, valga la redundancia, mediciones que se olvidan de muchos componentes precisamente de lo que es el medio televisivo. Opciones posibles y se acabaría este programa y no terminaríamos si nos enfrascáramos en él, porque están basadas en unas lógicas de mercado y de, valga la redundancia, mediciones que se olvidan de muchos componentes precisamente de lo que es el medio televisivo. El Nacional Universitario Germán se ha podido, digamos, lidiar con los dos frentes. Por un lado, el que nos puedas contar las experiencias más trascendentales alrededor precisamente de construcción colectiva de contenidos, buscando un diálogo distinto con la nación. El Nacional Universitario Germán se ha podido, digamos, lidiar con los dos frentes. Por un lado, el que nos puedas contar las experiencias más trascendentales alrededor precisamente de construcción colectiva de contenidos, buscando un diálogo distinto con la nación, y cómo tratar de equilibrar esa información, educación y entretenimiento en un mundo que alrededor de los medios todavía se rige por unos ratings que estaban pensados para una televisión análoga y no un entorno digital. Es que, como bien lo cita el doctor Noriega, y cómo tratar de equilibrar esa información, educación y entretenimiento en un mundo que alrededor de los medios todavía se rige por unos ratings que estaban pensados para una televisión análoga y no un entorno digital. Es que, como bien lo cita el doctor Noriega, el problema surge cuando nos dejamos arrinconar por los conceptos y por las definiciones. Y a veces desde la misma academia nosotros nos prestamos a ese juego, a esa categorización. Recuerdo que cuando llegué nuevamente al canal universitario, pero en esta ocasión como gerente, el problema surge cuando nos dejamos arrinconar por los conceptos y por las definiciones. Y a veces desde la misma academia nosotros nos prestamos a ese juego, a esa categorización. Recuerdo que cuando llegué nuevamente al canal universitario, pero en esta ocasión como gerente, cómo estábamos de frente al rating de esas otras televisiones que decía el doctor Noriega. Y yo inmediatamente pues planteé la reflexión, si nosotros estábamos haciendo una televisión, ¿sí?, en el buen sentido de la palabra, para competirle a esas otras televisiones, o para hacer cómo estábamos de frente al rating de esas otras televisiones que decía el doctor Noriega. Y yo inmediatamente pues planteé la reflexión, si nosotros estábamos haciendo una televisión, ¿sí?, en el buen sentido de la palabra, para competirle a esas otras televisiones, o para emitir el diálogo social. Y entonces nos suscribimos más bien, en lugar de a una empresa medidora de rating, que no lo podríamos hacer en este instante porque los costos son importantes y ya todos sabemos cómo es que se hace esa medición, a un estudio general de medios, porque nosotros también creemos que sí es importante que nos midamos, porque si no emitiera el diálogo social. Y entonces nos suscribimos más bien, en lugar de a una empresa medidora de rating, que no lo podríamos hacer en este instante porque los costos son importantes y ya todos sabemos cómo es que se hace esa medición, a un estudio general de medios, porque nosotros también creemos que sí es importante que nos midamos, porque si no entonces estaríamos, ¿sí?, mirándonos a nosotros mismos, ¿sí?, por no querer confrontar a qué audiencias llegamos. Y entonces aquí empezamos a marcar una serie de diferencias. ¿En qué tipo de televisión nos suscribimos, o nivel, como lo dice el doctor Noriega, y cómo estamos trabajando para ese tipo de nivel? Y entonces estaríamos, ¿sí?, mirándonos a nosotros mismos, ¿sí?, por no querer confrontar a qué audiencias llegamos. Y entonces aquí empezamos a marcar una serie de diferencias. ¿En qué tipo de televisión nos suscribimos, o nivel, como lo dice el doctor Noriega, y cómo estamos trabajando para ese tipo de nivel? Y en algunos tipos de televisión que se estaban haciendo ya desde hacía un tiempo, no solamente para esos países, sino para ponerlos
en consideración de todas las audiencias. Estamos hablando de esos canales que hacen un tipo de televisión con un componente innovativamente en algunos tipos de televisión que se estaban haciendo ya desde hacía un tiempo, no solamente para esos países, sino para ponerlos en consideración de todas las audiencias. Estamos hablando de esos canales que hacen un tipo de televisión con un componente de innovación, con un componente de tecnología, con un componente de investigación, y podríamos citar varios. Y es así como cuando empezamos a trabajar la manera de podernos insertar, ahí sí, pensando en ofrecerle unos contenidos a nuestras audiencias. Y aquí nos está acompañando precisamente en el siguiente foro con un componente de tecnología, con un componente de investigación, y podríamos citar varios. Y es así como cuando empezamos a trabajar la manera de podernos insertar, ahí sí, pensando en ofrecerle unos contenidos a nuestras audiencias. Y aquí nos está acompañando precisamente en el siguiente foro, nos va a acompañar César Coletti, vicepresidente de Mercadeo de History, A&E y Lifetime, y nosotros empezamos a mirar qué otros canales, ¿sí?, podían permitirnos reconocernos y empezar a generar ese tipo de propuesta, porque definitivamente al ser únicos, ¿sí?, teníamos esa situación, aunque también lo tratamos de hacer con esas. Nos va a acompañar César Coletti, vicepresidente de Mercadeo de History, A&E y Lifetime, y nosotros empezamos a mirar qué otros canales, ¿sí?, podían permitirnos reconocernos y empezar a generar ese tipo de propuesta, porque definitivamente al ser únicos, ¿sí?, teníamos esa situación, aunque también lo tratamos de hacer con esas universidades que hicieron el esfuerzo de tener su propio canal. Y precisamente una de las razones por las cuales surgió el canal universitario era para propiciar la posibilidad de dialogar entre todos, porque es para ninguno de nosotros es un secreto que invertir en un medio de estas características tiene unos costes que si no se hacen otro tipo de universidades que hicieron el esfuerzo de tener su propio canal. Y precisamente una de las razones por las cuales surgió el canal universitario era para propiciar la posibilidad de dialogar entre todos, porque es para ninguno de nosotros es un secreto que invertir en un medio de estas características tiene unos costes que si no se hacen otro tipo. Al identificar problemáticas asociadas a un país, pudiéramos dar cuenta de cómo desde la universidad se hacía esa mirada. Y pongo el ejemplo que citaba: al identificar problemáticas asociadas a un país, pudiéramos dar cuenta de cómo desde la universidad se hacía esa mirada. Y pongo el ejemplo que citaba con espejo retrovisor, una idea y un proyecto surgido desde una universidad, desde un minuto, donde hacíamos la mirada a los 200 años de la independencia, pero era una mirada desde el joven realizador, desde el historiador, desde la investigación, desde la academia, y encontramos un seriado absolutamente maravilloso, porque eran otras con espejo retrovisor. Una idea y un proyecto surgido desde una universidad, desde un minuto, donde hacíamos la mirada a los 200 años de la independencia, pero era una mirada desde el joven realizador, desde el historiador, desde la investigación, desde la academia, y encontramos un seriado absolutamente maravilloso, porque eran otras. No teníamos por qué sentirle el miedo de que no lo podíamos hacer o que era la potestad de otros. Y curiosamente, hoy, preparando unas líneas, retomando las líneas para este diálogo, pensaba cómo ahora tenemos y no teníamos por qué sentirle el miedo de que no lo podíamos hacer o que era la potestad de otros. Y curiosamente, hoy, preparando unas líneas, retomando las líneas para este diálogo, pensaba cómo ahora, como bien lo dice el doctor Noriega, le estamos dejando esa conversación a esas otras televisiones. Y ahora parece como un hallazgo, como un hito, que las otras televisiones están abordando el tema de la historia. Y nos parece absolutamente maravilloso. A mí me parece maravilloso si es una manera de hacer como bien lo dice el doctor Noriega, le estamos dejando esa conversación a esas otras televisiones. Y ahora parece como un hallazgo, como un hito, que las otras televisiones están abordando el tema de la historia. Y nos parece absolutamente maravilloso. A mí me parece maravilloso si es una manera de hacer para que nos ubiquemos dentro de la historia, pero eso lo podemos hacer perfectamente nuestras universidades. Y entonces se dice, ¿dónde está el tema del recurso? Pues ahí sí tenemos que ser competitivos al hacer unos proyectos que nos permitan acceder
a unos recursos y poder hacer una propuesta ya, para que nos ubiquemos dentro de la historia, pero eso lo podemos hacer perfectamente nuestras universidades. Y entonces se dice, ¿dónde está el tema del recurso? Pues ahí sí tenemos que ser competitivos al hacer unos proyectos que nos permitan acceder a unos recursos y poder hacer una propuesta. Ya la historia está tan de moda, la ciencia está tan de moda y la innovación está tan de moda. Y creo que en ese sentido, este tipo de televisión de alguna manera ha contribuido, ¿sí?, a que se pongan de moda estos conceptos que perfectamente podrían ser la historia está tan de moda, la ciencia está tan de moda y la innovación está tan de moda. Y creo que en ese sentido, este tipo de televisión de alguna manera ha contribuido, ¿sí?, a que se pongan de moda estos conceptos que perfectamente podrían ser y a eso es lo que está haciendo esa televisión, nuestra televisión. Podríamos permitirle a esas otras televisiones que empiecen a participar de modelos que para nosotros son perfectamente accesibles. Ahora muchas televisiones públicas hacen los grandes foros en los medios y en los sitios. ¿Y a dónde van? A las universidades. Y a eso es lo que está haciendo esa televisión, nuestra televisión. Podríamos permitirle a esas otras televisiones que empiecen a participar de modelos que para nosotros son perfectamente accesibles. Ahora muchas televisiones públicas hacen los grandes foros en los medios y en los sitios. ¿Y a dónde van? A las universidades. Cuando esos grandes medios necesitan nutrirse de audiencias, ¿a dónde vienen? A las universidades. Cuando necesitan hacer creíble el discurso, ¿a dónde se soportan? En los académicos, en los científicos. Entonces, lo que nosotros estamos tratando es buscar contribuir a cerrar esa brecha. Cuando esos grandes medios necesitan nutrirse de audiencias, ¿a dónde vienen? A las universidades. Cuando necesitan hacer creíble el discurso, ¿a dónde se soportan? En los académicos, en los científicos. Entonces, lo que nosotros estamos tratando es buscar contribuir a cerrar esa brecha de extinción y poder hacer y proponer muchos más proyectos. Muy bien, doctor Escalante, usted hablaba de la credibilidad, la experimentación y ponía sobre la mesa, y hemos hablado mucho de el servicio social y la televisión social. Estamos viviendo en una extinción y poder hacer y proponer muchos más proyectos. Muy bien, doctor Escalante, usted hablaba de la credibilidad, la experimentación y ponía sobre la mesa, y hemos hablado mucho de el servicio social y la televisión social. Estamos viviendo en unas audiencias fragmentadas, discursos fragmentados. La tecnología nos permite, ahora mismo hay muchos dispositivos móviles tomando fotos o transmitiendo en directo por Instagram. Es decir, el dispositivo televisivo, esa cámara que nos apunta ahora, no sé cuál estoy al aire, no, en la que esté el aire, audiencias fragmentadas, discursos fragmentados. La tecnología nos permite, ahora mismo hay muchos dispositivos móviles tomando fotos o transmitiendo en directo por Instagram. Es decir, el dispositivo televisivo, esa cámara que nos apunta ahora, no sé cuál estoy al aire, no, en la que esté el aire, se veía como un imposible de alcanzar. Ahora la tecnología es más barata, más portátil, más accesible. Y cada uno de nosotros, como bien lo anota la academia, nos hemos vuelto prosumidores, no consumidores, sino que igualmente somos productores. Y estamos viendo entonces un mare magnum enorme de se veía como un imposible de alcanzar. Ahora la tecnología es más barata, más portátil, más accesible. Y cada uno de nosotros, como bien lo anota la academia, nos hemos vuelto prosumidores, no consumidores, sino que igualmente somos productores. Y estamos viendo entonces un mare magnum enorme de contenidos audiovisuales circulando por distintas redes. Cómo tenemos desde las universidades y desde los esfuerzos de la televisión universitaria que articularnos armónicamente con estas nuevas maneras de consumir y estas nuevas maneras de distribuirse de contenidos audiovisuales circulando por distintas redes. Cómo tenemos desde las universidades y desde los esfuerzos de la televisión universitaria que articularnos armónicamente con estas nuevas maneras de consumir y estas nuevas maneras de distribuirse estos contenidos.
sin perder el sentido social. Yo quisiera insistir que el tema principal que yo creo que debe de ocuparnos a todos son los temas sociales. La televisión, Estos contenidos, yo sin quisiera perder insistir- el sentido social. Yo quisiera insistir que el tema principal que yo creo que debe de ocuparnos a todos son los temas sociales. La televisión es un medio como otros. La ecuación no debe ser al revés, como creo que a veces nos planteamos. Es la televisión primero y luego la sociedad. No, creo que hay que plantearnos. La sociedad es un medio como otros. La ecuación no debe ser al revés, como creo que a veces nos planteamos. Es la televisión primero y luego la sociedad. No, creo que hay que plantearnos. La sociedad tiene una serie de retos, como las universidades, que es un actor social fundamental, que tiene a su disposición medios tecnológicos poderosos como la televisión, puede contribuir a que tiene una serie de retos, como las universidades, que es un actor social fundamental, que tiene a su disposición medios tecnológicos poderosos como la televisión, puede contribuir a que resuelva. Esto es, yo creo que lo que hay que hacer. Y desafortunadamente hay quienes están pensando estas cosas, pero de una manera perversa. Están pensando que los problemas sociales son, y bueno, yo resuelva. Esto es, yo creo que lo que hay que hacer. Y desafortunadamente hay quienes están pensando estas cosas, pero de una manera perversa. Están pensando que los problemas sociales son, y bueno, yo una cosa que a lo mejor ofende a algunos de los que nos están escuchando, pero que lo que la sociedad necesita no es el Chavo del Ocho, las series del Chavo del Ocho, perdón, eso es basura, ¿no? La televisión, una cosa que a lo mejor ofende a algunos de los que nos están escuchando, pero que lo que la sociedad necesita no es el Chavo del Ocho, las series del Chavo del Ocho, perdón, eso es basura, ¿no? Las telenovelas mexicanas o venezolanas o de dramas predecibles y que son basura, ¿no? Lo que la sociedad necesita es saber cómo superar los problemas de la educación, cómo superar las telenovelas mexicanas o venezolanas o de dramas predecibles y que son basura, ¿no? Lo que la sociedad necesita es saber cómo superar los problemas de la educación, cómo superar los problemas de que tengan los servicios fundamentales y cómo las universidades que están o deben de estar trabajando sobre estos asuntos ponen sus medios tecnológicos al servicio de estas cosas. Y como en todo, hay distintas categorías. Hay televisión, problemas de que tengan los servicios fundamentales y cómo las universidades que están o deben de estar trabajando sobre estos asuntos ponen sus medios tecnológicos al servicio de estas cosas. Y como en todo, hay distintas categorías. Hay televisión. En la universidad creo que hemos creído algo que es falso, que somos los únicos. En la universidad creo que hemos creído algo que es falso, que somos los únicos que producimos conocimiento. Y eso no es verdad. Fuera de las universidades hay mucho conocimiento. La televisión universitaria
tiene que darle voz también a la sociedad que sabe cosas y que debe discutir con los que producimos conocimiento. Y eso no es verdad. Fuera de las universidades hay mucho conocimiento. La televisión universitaria tiene que darle voz también a la sociedad que sabe cosas y que debe discutir con la sociedad lo que sabe sobre esos problemas y usar la televisión para comunicarlo. Entonces yo creo que eso es lo que hay que poner. Hay que poner por delante a la sociedad. La televisión es un medio, no confundamos las cosas. Ese es mi parecer. La sociedad lo que sabe sobre esos problemas y usar la televisión para comunicarlo. Entonces yo creo que eso es lo que hay que poner. Hay que poner por delante a la sociedad. La televisión es un medio, no confundamos las cosas. Ese es mi parecer. Interesante lo que ha comentado el doctor Escalante, la tema que el tiempo ya se nos está agotando, pero quedaría para una discusión interesante alrededor de el melodrama y la construcción de sociedad en América Latina que ha girado alrededor del mismo. Y de acuerdo en que las universidades a veces creemos que el conocimiento nada más sale de aquí. Interesante lo que ha comentado el doctor Escalante, la tema que el tiempo ya se nos está agotando, pero quedaría para una discusión interesante alrededor de el melodrama y la construcción de sociedad en América Latina que ha girado alrededor del mismo. Y de acuerdo en que las universidades a veces creemos que el conocimiento nada más sale de aquí y el conocimiento está allí. El asunto es saber encontrarlo. Ya pensando en que el tiempo en televisión es un verdugo irreductible, doctor Francés, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la televisión universitaria en un mundo en donde el conocimiento está allí? El asunto es saber encontrarlo. Ya pensando en que el tiempo en televisión es un verdugo irreductible, doctor Francés, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la televisión universitaria en un mundo en donde la hiperconexión nos conduce a un término que ya se ha, digamos, vuelto popular y es una infoxicación? Estamos intoxicados de tanta información. ¿Cómo hacer entonces para que los contenidos audiovisuales desarrollados desde las universidades la hiperconexión nos conduce a un término que ya se ha, digamos, vuelto popular y es una infoxicación? Estamos intoxicados de tanta información. ¿Cómo hacer entonces para que los contenidos audiovisuales desarrollados desde las universidades no envueltos en esa espesa nube de la infoxicación? Bueno, yo creo que ese es el nudo de la cuestión. Estamos siempre en una transición, estamos adaptándonos día a día, desde los inicios del cinematógrafo a hoy, y estamos buscando envueltos en esa espesa nube de la infoxicación. Bueno, yo creo que ese es el nudo de la cuestión. Estamos siempre en una transición, estamos adaptándonos día a día, desde los inicios del cinematógrafo a hoy, y estamos buscando estas comunicativas, con formatos, con contenidos, con géneros diferentes. Ese es un gran reto. Y ese reto lo tendremos siempre. Tengo que decir que mañana ya lo hemos solucionado y tendremos 10 o 15 años. La adaptación es permanente, como es la adaptación de nuestra especie. Y en comunicación es lo mismo. Comunicativas, con formatos, con contenidos, con géneros diferentes. Ese es un gran reto. Y ese reto lo tendremos siempre. Tengo que decir que mañana ya lo hemos solucionado y tendremos 10 o 15 años. La adaptación es permanente, como es la adaptación de nuestra especie. Y en comunicación es lo mismo. Modelo monolítico a un modelo muy plural, con muchos enfoques, con muchos emisores, con receptores fragmentados, etcétera, etcétera. Antes los formatos también eran muy monolíticos, ¿no? El profesor Escalante, modelo monolítico a un modelo muy plural, con muchos enfoques, con muchos emisores, con receptores fragmentados, etcétera, etcétera. Antes los formatos también eran muy monolíticos, ¿no? El profesor
escalante, muy fijo, y durante muchos años no cambió. Estas cosas están cambiando. La digitalización ha propiciado de alguna manera esto. ¿En qué nos ve? Muy fijo, y durante muchos años no cambió. Estas cosas están cambiando. La digitalización ha propiciado de alguna manera esto. ¿En qué nos ve? Transmitir, difundir valores sociales, conectar con la sociedad. Eso es un reto que desde nuestras universidades tenemos. Tenemos que ser muy creativos. Transmitir, difundir valores sociales, conectar con la sociedad. Eso es un reto que desde nuestras universidades tenemos. Tenemos que ser muy creativos. Yo desde el máster que dirijo en nuevos formatos hacemos un esfuerzo, un máster internacional, hacemos un esfuerzo de generar nuevos formatos para los espacios que hay hoy en día. Tenemos que ser enormemente creativos. Eso no quiere decir que la ficción clásica no exista, la ficción clásica estará ahí siempre. Hay grandes formatos y yo desde el máster que dirijo en nuevos formatos hacemos un esfuerzo, un máster internacional, hacemos un esfuerzo de generar nuevos formatos para los espacios que hay hoy en día. Tenemos que ser enormemente creativos. Eso no quiere decir que la ficción clásica no exista, la ficción clásica estará ahí siempre. Hay grandes formatos y el cine va a la pantalla pequeña, de la pantalla pequeña la ficción va al cine. Eso antes no pasaba, había un modelo lineal en donde de la fotografía se iba al cine, del cine se iba a la televisión. Bueno, todo eso ahora es disruptivo. Entonces, ¿por qué? Porque es multiplataforma. El cine va a la pantalla pequeña, de la pantalla pequeña la ficción va al cine. Eso antes no pasaba, había un modelo lineal en donde de la fotografía se iba al cine, del cine se iba a la televisión. Bueno, todo eso ahora es disruptivo. Entonces, ¿por qué? Porque es multiplataforma. ¿Decir que en esta jungla tan diversa es todo más difícil? No, yo creo que no es difícil, es una cuestión creativa. Tenemos que generar más espacios y más talleres y desde las universidades más formatos para que esa comunicación sea efectiva. Lo decía al principio. ¿Decir que en esta jungla tan diversa es todo más difícil? No, yo creo que no es difícil, es una cuestión creativa. Tenemos que generar más espacios y más talleres y desde las universidades más formatos para que esa comunicación sea efectiva. Lo decía al principio. Ahora cuando guionizamos, ya no pensamos en un formato tal, pensamos en 2 o 3 desarrollos para proyectar. Eso es muy importante. No debemos de caer tampoco en lo que es la comunicación viral, que es corta y es emotiva, etcétera. No, o sea, eso es otro espacio de la. Ahora cuando guionizamos, ya no pensamos en un formato tal, pensamos en 2 o 3 desarrollos para proyectar. Eso es muy importante. No debemos de caer tampoco en lo que es la comunicación viral, que es corta y es emotiva, etcétera. No, o sea, eso es otro espacio en redes sociales, que podríamos dedicarle debates y debates, ¿no? No, o sea, debemos de hacer una comunicación transparente, limpia, rigurosa, que genere valores y que salgamos de esos grandes formatos que han inundado y que han hecho una televisión banal en redes sociales, que podríamos dedicarle debates y debates, ¿no? No, o sea, debemos de hacer una comunicación transparente, limpia, rigurosa, que genere valores y que salgamos de esos grandes formatos que han inundado y que han hecho una televisión banal, como quiera llamarse. Nosotros desde la academia es nuestra obligación de hacer limpieza, de hacer transparencia comunicativa, de hacer calidad televisiva y de conectar, por supuesto, en la sociedad. Tal vez aquí las universidades sí haya una conexión más directa. En Europa, como quiera llamarse. Nosotros desde la academia es nuestra obligación de hacer limpieza, de hacer transparencia comunicativa, de hacer calidad televisiva y de conectar, por supuesto, en la sociedad. Tal vez aquí las universidades sí haya una conexión más directa. En Europa, y creo que difícilmente lo tenemos más difícil, porque los grandes polos emisores están en grandes televisiones públicas y grandes monopolios de comunicación. Y creo que difícilmente lo tenemos más difícil, porque los grandes
polos emisores están en grandes televisiones públicas y grandes monopolios de comunicación. Por ejemplo, en España hay una televisión pública y el resto son grandes monopolios, en este caso un duopolio, ¿no? Dos. Y ante eso es difícil, pero lo debemos de intentar. Y nosotros lo que hemos hecho en ese sentido, y hablo ahora desde la perspectiva de allá, de mi casa, pues, por ejemplo, en España hay una televisión pública y el resto son grandes monopolios, en este caso un duopolio, ¿no? Dos. Y ante eso es difícil, pero lo debemos de intentar. Y nosotros lo que hemos hecho en ese sentido, y hablo ahora desde la perspectiva de allá, de mi casa, pues en televisión pública de Televisión Española, que es de servicio público y tal, entrar en la cadena, la 2, que es la cultural y que está en nuestro tal, y estar ahí y tener pantalla, tener presencia. Y eso es importante, o sea, no solo de las universidades, sino las universidades pública de Televisión Española, que es de servicio público y tal, entrar en la cadena, la 2, que es la cultural y que está en nuestro tal, y estar ahí y tener pantalla, tener presencia. Y eso es importante, o sea, no solo de las universidades, sino las universidades de los grandes canales, y ofrecer posibilidades de emisión. Y, sobre todo, y acabo, utilizar lo que se hace en la estrategia de comunicación hoy en día, o sea, la programación clásica ha desaparecido, todos los proyectos están para multidifundirlos tantas veces como lo de los grandes canales, y ofrecer posibilidades de emisión. Y, sobre todo, y acabo, utilizar lo que se hace en la estrategia de comunicación hoy en día, o sea, la programación clásica ha desaparecido, todos los proyectos están para multidifundirlos tantas veces como podamos hacerlo. O sea, cada vez los derechos exclusivos para una televisora o lo que sea son menos. Se dejan derechos no exclusivos. Nosotros, en los programas que hacemos, al mismo tiempo pueden estar en una televisión, en otra, y en nuestros canales. Eso es muy importante. La redundancia es lo que podamos hacerlo. O sea, cada vez los derechos exclusivos para una televisora o lo que sea son menos. Se dejan derechos no exclusivos. Nosotros, en los programas que hacemos, al mismo tiempo pueden estar en una televisión, en otra, y en nuestros canales. Eso es muy importante. La redundancia es lo que tenemos. Si supiéramos aquí, ¿no? Doctor Noriega, ¿no? Dentro de años las tendencias hacia donde fueran, pues igual no estábamos aquí, ¿no? No se sabe. Estamos adaptándonos, o sea, nunca debemos planificar para, bueno, ya esto, si supiéramos aquí, ¿no? Doctor Noriega, ¿no? Dentro de años las tendencias hacia donde fueran, pues igual no estábamos aquí, ¿no? No se sabe. Estamos adaptándonos, o sea, nunca debemos planificar para, bueno, ya estoy bien, voy a estar 10 años aquí, no toco nada. Eso era justamente el programador. El programador decía, no toques esa escala, déjala tal cual. Eso funciona, no lo toques. Eso ya no existe. Lo dejamos ahí. Así es. Doctor Noriega, 30 segundos para finalizar. Yo sé que usted es modesto, pero... Estoy bien, voy a estar 10 años aquí, no toco nada. Eso era justamente el programador. El programador decía, no toques esa escala, déjala tal cual. Eso funciona, no lo toques. Eso ya no existe. Lo dejamos ahí. Así es. Doctor Noriega, 30 segundos para finalizar. Yo sé que usted es modesto, pero... Yo creo que la televisión, al igual que la universidad, tiene ese privilegio de generar conocimiento. Y claro, en otras partes, Roberto, se genera conocimiento. Yo creo que la televisión, al igual que la universidad, tiene ese privilegio de generar conocimiento. Y claro, en otras partes, Roberto, se genera conocimiento de la sociedad, pero la universidad tiene un ingrediente que no encuentras en otras partes, es la libertad de cátedra, es la libertad de enseñanza, es la libertad de pensamiento, es la libertad en todas sus expresiones. Y ese es el valor que queremos irradiar de la sociedad. Pero la universidad tiene un ingrediente que no encuentras en otras partes, es la libertad de cátedra, es la libertad de enseñanza, es la libertad de pensamiento, es la libertad en todas sus expresiones.
Y ese es el valor que queremos irradiar para toda la sociedad. Yo creo que esa es la importancia de la televisión universitaria y la televisión de los universitarios. Por eso, para finalizar en estos breves segundos, yo quisiera hablar del tema de cobertura. Un gran logro del Canal Zoom es lograr que lo que se hace en la Universidad del Norte se pueda dar para toda la sociedad. Yo creo que esa es la importancia de la televisión universitaria y la televisión de los universitarios. Por eso, para finalizar en estos breves segundos, yo quisiera hablar del tema de cobertura. Un gran logro del Canal Zoom es lograr que lo que se hace en la Universidad del Norte se pueda verlo allá en Barranquilla. Esa función integradora de difusión del conocimiento yo creo que es fundamental. Ahí es donde el Estado, el gobierno debe jugar un rol importante. Garantizar la vida, que goce de cabal salud la televisión universitaria solo allá en Barranquilla. Esa función integradora de difusión del conocimiento yo creo que es fundamental. Ahí es donde el Estado, el gobierno debe jugar un rol importante. Garantizar la vida, que goce de cabal salud la televisión universitaria, pero también los instrumentos regulatorios para garantizar que la televisión universitaria tenga cobertura nacional. Y esto lo debemos resolver en cualquier plataforma, en televisión radiodifundida o en televisión por cable, pero esa debería ser una premisa para garantizar, pero también los instrumentos regulatorios para garantizar que la televisión universitaria tenga cobertura nacional. Y esto lo debemos resolver en cualquier plataforma, en televisión radiodifundida o en televisión por cable, pero esa debería ser una premisa para garantizar la vida de la televisión universitaria y de la televisión de los universitarios. Proveerla como medio que es de lo que tecnológica y económicamente sea necesario para garantizar su presencia en toda la nación. Creo que ese sería el mensaje de la televisión universitaria y de la televisión de los universitarios. Proveerla como medio que es de lo que tecnológica y económicamente sea necesario para garantizar su presencia en toda la nación. Creo que ese sería el mensaje. Hemos tomado nota, doctor Noriega, y fantástico mensaje. Me están aquí por el apuntador diciendo que ya se nos acabó el tiempo, pero usted es el jefe. 10 segundos finales para concluir. Tal cual, 10 segundos finales. En esa conclusión quería sumar el concepto de libertad, doctor Noriega. Hemos tomado nota, doctor Noriega, y fantástico mensaje. Me están aquí por el apuntador diciendo que ya se nos acabó el tiempo, pero usted es el jefe. 10 segundos finales para concluir. Tal cual, 10 segundos finales. En esa conclusión quería sumar el concepto de libertad, doctor Noriega. Los que nos acompañan aquí, la televisión nos libera. La televisión es revolucionaria, pero revolucionaria en tanto que nos permite proponer. Asumamos ese reto con responsabilidad. Gracias. Doctor Escalante. Los que nos acompañan aquí, la televisión nos libera. La televisión es revolucionaria, pero revolucionaria en tanto que nos permite proponer. Asumamos ese reto con responsabilidad. Gracias. Doctor Escalante, 10 segundos también para usted para concluir. Yo convalido lo que el doctor Miranda y Germán han dicho. Creo que tenemos que luchar para que los estados, los gobiernos, le den el espacio suficiente a la... 10 segundos también para usted para concluir. Yo convalido lo que el doctor Miranda y Germán han dicho. Creo que tenemos que luchar para que los estados, los gobiernos, le den el espacio suficiente a la televisión pública universitaria para transmitir los problemas que la sociedad requiere y ser muy atrevidos. Muy bien, y yo atrevidamente, a ver, ¿con qué cámara? ¿Con esta cámara? Un mensaje final agradeciendo por supuesto a ustedes a la televisión pública universitaria para transmitir los problemas que la sociedad requiere
y ser muy atrevidos. Muy bien, y yo atrevidamente, a ver, ¿con qué cámara? ¿Con esta cámara? Un mensaje final agradeciendo por supuesto a ustedes habernos acompañado tanto en el auditorio como a través de las pantallas en sus hogares. Un buen televidente hace una mejor televisión. Para poder hacer una buena televisión se necesita un televidente crítico que entienda el poder que tiene con el control remoto. En la medida en que asumamos nuestras responsabilidades, tanto delante como habernos acompañado tanto en el auditorio como a través de las pantallas en sus hogares. Un buen televidente hace una mejor televisión. Para poder hacer una buena televisión se necesita un televidente crítico que entienda el poder que tiene con el control remoto. En la medida en que asumamos nuestras responsabilidades, tanto delante como detrás de la pantalla, esa televisión con servicio social, con servicio de lo público, preocupada por educar, informar y por entretener, la vamos a hacer más coherente, más verdaderamente responsable con la sociedad. Han sido ustedes muy amables por haber estado con nosotros en este programa de TV Morfosis y quédense pendientes porque ya viene un nuevo programa detrás de la pantalla, esa televisión con servicio social, con servicio de lo público, preocupada por educar, informar y por entretener, la vamos a hacer más coherente, más verdaderamente responsable con la sociedad. Han sido ustedes muy amables por haber estado con nosotros en este programa de TV Morfosis y quédense pendientes porque ya viene un nuevo programa con invitados igualmente muy especiales. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y ya seguimos. Con invitados igualmente muy especiales. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y ya seguimos.